Bien, bienvenidos muchachos. Vamos a revisar lo que han presentado en su ficha resumen detallado de tesis. Ustedes tienen como título de revisión sistemática sistemas expertos en el diagnóstico de enfermedades mentales en América y como tesis sistema experto en el diagnóstico de patologías mentales comunes. Ok, ya, en pacientes de un consultorio de psicología. Bueno, todo bien en términos de estructura hasta ahí, ¿ya? Variable uno o variable independiente sistema experto, es decir, van a construir un sistema experto, ¿no? Variable 2, diagnóstico de patologías mentales comunes. Ya. Eh, bueno, está bien, ¿no? Está bien. O sea, aquí hay un tema, ¿no? Ustedes van a diagnosticar el diagnóstico, ¿ah? Por eso es que, o sea, está correcto lo que han puesto ahí, ¿no? Muchos se confunden y piensan que la variable dependiente sería patologías mentales, ¿no? Pero no es así, sino que ustedes van a estudiar cómo se diagnostican las patologías sin su sistema experto y con su sistema experto, ¿ya? La unidad de análisis que están colocando es paciente. eh, no está mal porque, bueno, o sea, funciona, ¿no? Vamos a ver cómo fue el diagnóstico para Juanito, para Pepito y etcétera. Sin embargo, yo le he puesto verificar porque quiero que nos aseguremos con ustedes de que los pacientes que van a formar su muestra en el primer diagnóstico, en el antes de, o sea, sin usar su sistema experto, se van a mantener después también. Ese es correcto, es decir, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, supongamos que yo soy uno de esos pacientes. Ya, primero tienen que estudiar cómo me hicieron el diagnóstico a mí, ¿no? Porque yo soy la unidad de análisis y lo que estudian es el diagnóstico. Entonces van a estudiar cómo me hicieron el diagnóstico a mí sin el sistema experto y luego van a estudiar cómo me hicieron el diagnóstico a mí con el sistema experto. La pregunta es, ¿se va a hacer ese doble diagnóstico dos veces? ¿Es posible? ¿Sí se puede trabajar así, chicos? Coméntenme un poco. Pues bueno, nosotros estábamos viendo sobre ese aspecto porque, o sea, estábamos contactando con un experto, o sea, un experto en psicología, ¿no? Ujú. Y yo creo que, pues eso creo que se podría hacer, aunque más dependería como le digo, el experto en psicología, ¿no? Porque como es su consultorio, no sé si los pacientes irían dos veces. Aunque Ese no es sé, el tema. tendríamos que preguntarle a él. Ese es el tema, ¿no? En Es el caso, tema. no, en caso, profesor, no serían los pacientes, podría ser eh, en base a, ¿cómo sería este? A ver, ¿usted se refiere a que mantenga el proceso tanto antes como después de estudiar cómo se diagnostican? Solamente eso. Debe mantener la muestra, pues, ¿no? Los pacientes que van a estudiar. Ya. Mm. Eh, ¿Tendría alguna otra idea de qué otra unidad de análisis se podría usar para tener en cuenta? Miren, eh, por lo general cuando se trabaja, es que en realidad hay varias formas de estudiar el diagnóstico. A mí me gustaría saber también con respecto a qué factores piensan estudiar el diagnóstico. Es decir, yo entiendo que hay un especialista ahorita que es quien hace el proceso, ¿no es cierto? Y ustedes no pretenden hacer un sistema para que, digamos, mejore los resultados, ¿no? No es que el sistema experto va a saber más que el especialista, o sí. Si no es así, entonces, ¿de qué factores estamos hablando? Estamos hablando del tiempo que toma diagnosticar. De repente, bueno, me dicen con el sistema experto, es una serie de preguntas. Con el sistema experto, al final lo que hace es sobre una base de conocimiento, trabaja ciertas condiciones y al final llega a una conclusión. Entonces, ya se supone que el sistema experto podría dar el diagnóstico más rápido. O sea, ¿qué parámetros del diagnóstico ustedes piensan que va a mejorar con su sistema experto? Eso es lo que yo quiero saber también.
o el sistema experto va a saber más que el Eh, especialista. pues Por ejemplo, también habíamos tenido en cuenta, abajo en la regla problemática, de que, y por lo que hemos leído, que este proceso mejora el tiempo de diagnóstico. Claro que no va a ser el diagnóstico final, porque tiene que ser evaluado por el especialista, ¿no? Como usted dice, no reemplaza. Aparte de que acelera el proceso, puede ser aplicado a varias personas a la vez. Ya. O sea, en términos de eficacia, si hablamos, o eficiencia en todo caso, si hablamos en cuestiones de tiempo. claro, porque, profe, nosotros, o sea, hemos hablado con el psicólogo y nos dijo que esto podría ser una herramienta que es como sería un diagnóstico preliminar. Por ejemplo, antes de hacer consulta con el experto, iría por el sistema experto y le botaría una respuesta, ¿no? Y el psicólogo lo vería y en el diagnóstico presencial ya sabría, o al menos tendría una idea en dónde ir con el paciente. Eso estábamos pensando, o eso nos dijo también el psicólogo. Ok, ya. Ya me quedó claro. Ya me quedó claro. Yo pregunto porque cuando se habla de diagnóstico de enfermedades, también se trabaja con respecto al diagnóstico propiamente dicho, ¿no? Es decir, si es que está bien diagnosticado o no. Pero eso por lo general se hace cuando quienes van a usar el sistema o la aplicación son personas inexpertas, ¿no? Entonces yo soy inexperto, yo no puedo dar un buen diagnóstico, pero con tu sistema ahora sí, ¿no? Doy un mejor diagnóstico. Pero ya vi que en el caso de ustedes no es así porque se mantiene el especialista y es más que todo un tema de soporte, ¿no? Diagnóstico preliminar, como están mencionando. Si es así, si es así, hay dos opciones, ¿ya? Hay dos opciones. Puede haber más, pero ahorita las que se me vienen a la mente son dos. Primero, que, que trabajen con los especialistas que hacen estos diagnósticos, porque esos especialistas, se entiende, no van a variar, ¿no? O sea, si yo estudio a 6 especialistas y cómo hacen ellos el proceso, y a los mismos 6 especialistas se van a mantener en el post-test, ¿no? O sea, utilizando mi sistema experto y también puedo estudiar cómo hicieron el proceso esos 6 especialistas. El inconveniente que tenemos con esa primera opción es si es que tienen una cantidad prudente de especialistas. Creo que tienen uno nada más, ¿no? ¿O cómo sería ahí? Ah, Tenemos, yo pensé que tenemos, podríamos usar uno nomás, sí, pero yo tenemos también, dos pero actualmente. tendríamos como dos, más o menos, tal vez tres. Hay que ver eso, ¿ya? Bueno, igual, 3 es poquito, ¿no? 3 es O sea, poquito. necesitamos varios especialistas. Necesitarían pues una cantidad prudente, yo diría al menos unos 10, ¿no? Porque de pronto estudiar a 3 nada más y porque 3 dijeron que ya les fue mejor, ya decir que el sistema experto funciona, no lo veo tan apropiado, ¿ya? Eh, la otra opción, en todo caso, es que su investigación no sea preexperimental, ¿sí? O sea, que no sea de esta manera, sino que sea experimental pura con una sola medición. ¿Qué pasa en las investigaciones experimentales puras con una sola medición? No se maneja un pretest y un post-test, ¿ok? O sea, no es que hay un antes y un después, sino que se hace el diagnóstico al mismo tiempo, con la diferencia de que habría un grupo de pacientes a los cuales se les trabajaría el diagnóstico sin su sistema experto y otro grupo de pacientes al que se les haría el diagnóstico con su sistema experto. A uno de ellos, al primer grupo se le llama grupo de control y al otro grupo se le llama grupo experimental. Pero o sea, no hay demasiadas diferencias en términos de que, uy, todo cambió, todo es diferente. No, no. La diferencia es esta, ¿no? Miren, en la investigación preexperimental comparan, supongamos a Mauro, cómo le hicieron el diagnóstico sin su sistema y después comparan a Mauro nuevamente cómo le hicieron el diagnóstico con su sistema. Pero en lo otro que les estoy diciendo, comparan a Mauro sin el sistema y lo comparan con Paolo que utiliza el sistema. O sea, dos personas distintas, pero al mismo tiempo, no en tiempos diferentes. ¿Me dejó entender?
Sí, sí, profe. O Sí, sea, son personas diferentes y es al mismo tiempo, ¿no? En cambio, el otro, el preexperimental, sería la misma persona. pero en tiempos diferentes. Así es, pretest y posttest. Ok. Ajá, eso es lo único que se me ocurre. Entonces, si ustedes me dicen, ya, hay alrededor de 50 pacientes, ya, esa sería su muestra, su población, su muestra, pueden trabajar con esos 50 y me dicen, ya, hemos elegido aleatoriamente a 25 que pasan al grupo de control, es decir, los vamos a estudiar sin el sistema experto, y a los 25 restantes los vamos a utilizar en el grupo experimental y con ellos sí vamos a experimentar, ¿no? Por eso se llama grupo experimental. Vamos a experimentar qué tan bien va el sistema experto y comparamos grupo A con grupo B. Y también se puede denotar ahí evidencias de mejora porque podemos decir, ah, el grupo experimental le fue mejor, ¿no? Comparado con el grupo control. Y es válido, es válido. Digamos que el inconveniente aquí es que no, o sea, como ustedes saben, ya lo hemos mencionado, por lo general se trabajan investigaciones preexperimentales y únicamente hemos trabajado así, este tipo que le estoy diciendo, cuando pasan casos como este, pues, ¿no? Cuando pasan casos como este, pero no es muy común. Entonces, yo de todas maneras las instrucciones que les voy a dar en conferencia van a ser para investigaciones preexperimentales. Ustedes tendrían simplemente que hacer una pequeña adecuación, pero como les digo, no es que va a ser un cambio significativo. Es más, tengo un buenísimo ejemplo de este tipo de investigación, buenísimo, muy bueno, incluso se hizo paper sobre esa investigación. Los podemos facilitar también para que ustedes lo tomen como referencia. Y nada, en las asesorías también, yo les estaría asesorando con respecto a este tipo de investigación. Eso sería. Ya, eso sería, pero a ver, analícenlo también, no tomen la decisión tan apresuradamente. Ustedes tienen que ver, tienen que ver qué tal va. Chicos, pero o sea, no se vayan a desanimar y digan, ay, no, que no es preexperimental. No, no, o sea, eso que ese no sea un factor para que ustedes digan, no, no quiero. No, normal, ¿ah? Es igual, es básicamente lo mismo, chicos, es básicamente lo mismo. Y es mucho mejor porque por lo general en este tipo de investigaciones que están pues, relacionadas con el tema de psicología, se trabaja así, con grupos experimentales y con grupos de control. Bueno, esa sería mi propuesta. Bueno, ahí está, ahí tienen ustedes las dos opciones. Ya ustedes tienen que ver qué es lo que más les conviene. O sea, y, o Eh, sea, la primera opción, ¿cuál iba? No me acuerdo. Porque la La segunda era primera opción la, es que trabajen con base en especialistas, pero tiene que haber una cantidad prudente y creo que me están diciendo que no hay. La segunda ah, opción es trabajar en investigación experimental pura con una sola medición. mm, o sea que, que la unidad de análisis ahí cambiaría. En la primera opción, la unidad de análisis cambiaría, serían especialistas, y en la segunda opción seguirían siendo pacientes. Ah, vale. y una unidad de análisis no podría ser el tiempo, de diagnóstico, la diferencia entre el diagnóstico común y el diagnóstico con el sistema. No, el tiempo es un indicador, pero no es una unidad de análisis. Tú no vas a Ah, estudiar el tiempo, tú vas a estudiar el tiempo que toma hacer el diagnóstico del paciente. A quien sigues y estudiando es al paciente. ya, profesor. Y disculpe, en el segundo caso, que fuera una experimental pura, podría ser de que los pacientes, es necesario de que se mantengan, así como dijo, en el tiempo. No, pues, porque vas a tener dos grupos distintos. Vas a tener grupo A, grupo B. Al grupo A le aplicas el sistema y al grupo B no le aplicas. No vas a hacer nuevamente, ¿no? Por eso se llama con una sola medición. Es una sola medición, pero a un grupo no se le aplica el sistema experto y a otro grupo sí se le aplica el sistema experto. O sea, Mauro se refiere a que en la primera vas a tener el análisis a los expertos y en la segunda vas a tener un grupo en donde, imagínate, 50, 25, el diagnóstico normal y los otros 25, el diagnóstico con el sistema experto. Pero no es necesario que se mantengan, solamente va a ser una vez. ¿Y tendría Ajá. que ser con el mismo especialista o no necesariamente?
Bueno, ahí sí la idea es que sea con el mismo especialista, pues. O sea, ya no pueden variar muchas cosas, ¿no? O sea, la primera opción es Claro. con varios especialistas y la segunda es muchos pacientes y un especialista. Sí, de Disculpe, preferencia. ¿cuántos pacientes se necesitaría mínimo para que sea válida esa investigación experimental pura? No hay una cantidad, no les puedo decir si necesitan tantos. Va a depender mucho de la población que manejen, ¿no? Pero se entiende que hay pacientes, ¿no? Tampoco me van a decir, hay 5 pacientes nada más en este consultorio. No, yo entiendo que al menos debe haber unos 20, 30, ¿no? Entonces, si es poco, así como 20, 30, lo mejor es trabajar con toda la población, ¿no? Ah, todos los pacientes son tantos, trabajemos con todos. Va a depender mucho de su población, chicos. La población es todos, ¿no? Todos los pacientes en este caso. Ahora hay fórmulas, métodos de obtención de muestras. De repente ustedes me dicen, no, son 200 pacientes, profesor, es demasiado. Ah, ya, pues se puede aplicar una fórmula para obtener una muestra y de repente ya aplicando esa fórmula le salen 50 o 100. Ya, bueno, se reduce, ¿no? Y trabajan con esa muestra. También está el tema de la selección de muestra por disponibilidad. Son muestras subjetivas en las que ustedes dicen, no, pero por más que escogemos, no quieren participar en este proyecto, únicamente 30 quieren participar, también se acepta, ¿no? Yo no lo recomiendo mucho, pero ya depende también de cómo quieren trabajar, ¿no? Tampoco los pueden obligar a todos los pacientes a ser parte de este proceso. Sí, profe. Ya, profesor, y disculpe, ¿cuándo podríamos hacer ese cambio? No van a hacer ningún cambio, chicos. Todo está bien. Ah, ya, Esto no se, eso no se vuelve a subir. O sea, ya en la tesis hacen pues lo correcto, ¿no? si elegimos la Ah, experimental pura, entonces en el título, no, que digo, ya pasaría solamente a cambiar a experimental pura, el resto sigue igual. Sí, el resto sí, Ah, igual. ya. Ya, pero si Sí, sí, elegimos la primera, vamos a trabajar en base a especialistas, ¿no? La unidad. sí, sí, chicos. Ya, profesor, ya. Ya, sí, Voy a profesor, ya, gracias. despedirnos chicos. con mi compañero. Muchas gracias. Pero en todo caso, si es que elegimos la pura, nos asesora, ¿no? Sí, sí, no se preocupen, chicos. Ya, gracias, profesor. Voy a comentarlo con la mañana. Gracias, Ya, profesor. listo. Nos vemos, chicos. La otra semana en clase. Que les vaya bien.